Hola chicos, en este video vamos a repasar algunos problemas representativos de dinámica sin rozamiento para la pruebita del miércoles. Veamos el primer problema. Recuerden que siempre es importante observar muy bien el sistema para poder identificar las fuerzas presentes en dicho sistema. En este problema se nos pide hallar el diagrama de cuerpo libre, la normal en el cuerpo de 6 kilogramos, la aceleración del sistema, la tensión en la cuerda, la velocidad del cuerpo después de 3 segundos, suponiendo que parte del reposo. Recordemos que es fundamental siempre, primeramente, identificar todas las fuerzas presentes y dibujarlas. Llamémosle a este cuerpito cuerpo A y cuerpo B. Tenemos primeramente las fuerzas que sí o sí están presentes, que son los pesos. Cuando hay más de un cuerpo, es necesario usar subíndices para indicar las fuerzas. Hacia abajo tendríamos el peso de A. Hacia abajo, el peso de B. Como ambos cuerpos están en una superficie de apoyo, ambos tienen normal. Saliendo de la superficie se dibuja la normal, entonces en ambos casos quedaría hacia arriba. Vemos que hay una fuerza aplicada F que ya está dibujada. Por otro lado, tenemos la tensión en la cuerda. Recordemos que una tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo. Entonces, para A, esta tensión actúa a la derecha y para B actúa a la izquierda. No se colocan subíndices porque hay una tensión por cuerda y no una tensión por cuerpo. Entonces no se usan subíndices, solamente TT para ambos cuerpos. Como no tenemos rozamiento, ya no dibujamos ninguna fuerza. El siguiente paso, o sea, acá ya nos ganamos el puntito de A. El siguiente paso es, en este caso, hallar la normal en el cuerpo de 6 kilogramos solamente nos pide. En la dirección de la normal debemos igualar la fuerza que está hacia arriba con la que está hacia abajo. En este caso tendríamos que la normal A es igual a la normal B, perdón, al peso A. La normal A es igual al peso de A y la normal B igual al peso de B. Pero como solo se nos pide hallar la normal B, desglosamos el peso. Sabemos que el peso tiene ecuación masa por gravedad. Por una cuestión de comodidad, utilizaremos el valor de la gravedad en 10 metros por segundos cuadrados. El cuerpo de B es de 6 kilogramos, la aceleración 10 metros por segundos cuadrados, entonces nuestra normal tiene un valor de 60 newton. Recordemos que la normal es una fuerza, por lo tanto, su unidad de medida es el newton en el sistema internacional. Estaremos trabajando solamente en el sistema internacional. Ya tenemos entonces la parte B. En la parte C nos piden la aceleración. En esta parte debemos armar la ecuación para cada cuerpo, aplicar la segunda ley para cada cuerpo, como lo veníamos haciendo en clase. Masa de A por aceleración es igual a. Y lo observamos a. Como el sistema se mueve a la derecha, debemos ver qué fuerzas están a favor de ese movimiento. En este caso sería la tensión. Y en contra no tenemos absolutamente nada. A esto llamaremos ecuación 1. Armamos la ecuación de la masa B. A favor del movimiento está la fuerza F y en contra está la tensión. Llamémosle ecuación 2. Debemos sumar ambas ecuaciones. Decíamos que siempre factorizamos la aceleración, sumamos las masas, eliminamos las tensiones. Todo lo que voy haciendo debería ser muy familiar para vos, por todo lo que ya veníamos practicando en clase. Simplemente despejé la aceleración. El binomio de la suma de las masas pasó dividiendo. Ahora procedemos a reemplazar los valores. La fuerza F, acá no se fue. La fuerza F debe valer 40 newton. Y la suma de las masas, en este caso 6 más 4 sería 10. Por lo tanto, tenemos 4 metros por segundo al cuadrado para la aceleración del sistema. Ahí está. Recordemos que ambas masas se mueven como un todo, por lo tanto tienen la misma aceleración.
Luego se nos pide calcular la tensión en la cuerda. Para hallar la tensión en la cuerda debemos regresar a cualquiera de nuestras ecuaciones originales. En este caso, la aceleración voy a reemplazar en la ecuación 1. Le llamo asterisco a mi aceleración. Entonces, asterisco en la ecuación 1, donde dice que la tensión es igual a masa de A por aceleración. Por lo tanto, como la masa de A es 4 kilogramos y la aceleración es 4 metros por segundos cuadrados, tenemos una tensión de 16 newton. Finalmente, se nos pide hallar la velocidad del cuerpo a los 3 segundos, suponiendo que parte del reposo. Si parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Se nos da el tiempo, nosotros tenemos la aceleración del cuerpo y se nos pide la velocidad final. Ya nos mezcla con cinemática. Nos toca usar la ecuación de velocidad en función del tiempo para determinar dicha velocidad. Esto es 0, la aceleración es 4 y el tiempo 3. Entonces tenemos una velocidad de 12 metros por segundo. Y de esta manera entonces hemos finalizado nuestro primer problemita. Es importante que tú vuelvas a practicar este problemita solito o solita para que puedas afianzar tus conocimientos. Nos vemos en breve con el segundo problema. Vamos con nuestro segundo problema. En el sistema mostrado determina el diagrama de cuerpo libre, la aceleración del sistema, la tensión en la cuerda, la tensión en el asta de la polea, instante en que el cuerpo de menor masa, instante en que el cuerpo de menor masa ha ascendido 1 metro, considerando que parte del reposo. Primer paso, ubicación de todas las fuerzas. Llamémosle cuerpito A y cuerpito B. Vertical hacia abajo tendríamos el peso de A, vertical hacia abajo el peso de B. En este caso no tenemos tensión perdón, no tenemos normal. Sí tenemos tensión, perdón. No hay normal porque no hay una superficie de apoyo. Recuerden que una tensión se dibuja saliendo del cuerpo, por lo tanto, esto es una tensión y esta es la misma tensión. Por eso representamos con la misma letra. Luego, la lógica nos dice que el cuerpo B va a descender y el cuerpo A va a ascender, ya que B tiene mayor masa. Por lo tanto, ahora con esto cumplimos la parte A. Simplemente son estas fuerzas. Para la parte B de hallar la aceleración del sistema debemos plantear las ecuaciones de la segunda ley para cada cuerpo. Vayamos con B. Masa de B por aceleración. Como B baja, va primero su peso a favor y en contra la tensión. Ecuación 1. Masa de A por aceleración. Como A sube, va primero la tensión y en contra su peso. Ecuación 2. Luego sumamos ambas ecuaciones, factorizamos la aceleración, sumamos las masas, cancelamos las tensiones y nos quedamos con ambos pesos. Como nuestro objetivo es despejar la aceleración, la suma de las masas pasaría dividiendo. Y aquí, ojo, en vez de peso de B voy a colocar masa de B por gravedad. Y en vez del peso de A, masa de A por gravedad. Es importante que aprendas a trabajar de manera algebraica y tratar de que tu ecuación tenga estética algebraica, o sea, poder hacer todas las simplificaciones, factorizaciones que correspondan. En este caso, aquí en el numerador, tenemos factor común gravedad. Entonces me queda masa B menos masa A sobre la suma de ambas masas. Ahora toca reemplazar y determinar el valor de la aceleración. Gravedad usaremos 10 en toda esta pruebita, en todo este trabajo. La masa de B 28 kilogramos, 15 kilogramos, la de A y la suma de las masas. Tipeando esto en la calculadora, veremos cuánto sale 10 por paréntesis 28 menos 15. Lo estoy haciendo despacito de tal manera que ustedes también tengan tiempo
de ir haciendo e ir estudiando ya. 3,02. 3,02 metros por segundo al cuadrado, entonces es el valor de nuestra aceleración. Ahora se nos pide determinar la tensión en la cuerda. Recordemos que para hallar la tensión debemos regresar con el valor de nuestra aceleración a una de las ecuaciones. En este caso me voy a ir a la ecuación 2. Veamos, voy a bajar un poquito mi cursor. Bueno, el valor de nuestra aceleración vamos a llevar a la ecuación 2. Aquí abajo volví a copiar para que podamos reemplazar. Uy, perdón. Entonces la masa de A es de 15 kilogramos, la aceleración es de 3,02, la tensión es lo que deseamos. Recordemos que el peso de A es masa de A por gravedad, por lo tanto es 15 por 10. Este resultado, que es 150, pasaría a la izquierda sumándole a este resultado, ya que 150 está restando. A la izquierda, hacemos eso de una vez. 15 por 3,02 más 150. Y me sale un valor de 195,03 newton. 195,3, perdón, newton. Ese es el valor de nuestra tensión. Con esto respondemos la parte, a ver, la C, perdón. C es la tensión en la cuerda. Ahora nos piden el asta de la polea. Un ratito. Esto sería la parte C. En el asta de la polea, la tensión sería el doble de la tensión en la cuerda. Esto sería el asta de la polea. Aquí llamémosle TX. Esa tensión en el asta de la polea siempre va a ser el doble de la tensión en la cuerda. Entonces, TX va a ser igual a 2T. Sería 2 por 195,3. Por 2, esto es 390,6 newton. Estoy algo engripadita, por eso suena así, toda congestionada. Mil disculpas, pero tenía que hacer este video. Veamos qué es lo último que se nos pide. Velocidad a los 3 segundos, suponiendo que parte del reposo. Nuevamente debemos aplicar un conocimiento previo, que es una ecuación de cinemática. Esta ecuación, la ecuación de velocidad, cuando parte del reposo se va a la v sub 0, la aceleración es 3,02 y se nos pide a los 3 segundos. Esto nos lleva a un valor de 9,06 metros por segundo. Súper bien, y con esto hemos respondido a todas nuestras preguntitas para el segundo problemita. Espero que te haya gustado la explicación, que hayas entendido y puedas reproducir la resolución para que puedas aprender. Nos vemos en breve con el problema número 3. Vamos con nuestro tercer problema. Ahora tenemos un sistema de dos cuerpos que están pegados. Una fuerza F está aplicada. Tiene 500 newton. Se nos pide otra vez diagrama de cuerpo libre, la normal en el cuerpo M1, la aceleración del sistema, la fuerza que M1 ejerce sobre M2, o sea, la fuerza de contacto lateral. Y nuevamente una cuestión de cinemática, la velocidad de los bloques cuando se han desplazado 5 metros. Primer paso de siempre, identificar todas las fuerzas presentes. Vertical hacia abajo, el peso del cuerpo 1, vertical hacia abajo, el peso del cuerpo 2. Como están en una superficie de contacto, vertical hacia arriba, normal 1, y vertical hacia arriba, la normal 2. La fuerza aplicada F está aplicada solamente en la masa 1. Y finalmente tenemos también la fuerza de contacto. M1 empuja a M2 hacia la derecha. Y 2 empuja a 1 a la izquierda. Es como tener A y B, gente. Es lo mismo, ¿sí? Fuerzas de contacto. No hay rozamiento, entonces ya son las únicas fuerzas presentes. Veamos. Con esto cumplimos la parte A. Para la parte B,
Nos dice la normal en el cuerpo M1. La fuerza que apunta hacia arriba se iguala con lo que apunta hacia abajo, ya que en la dirección de la normal siempre hay reposo, equilibrio. Recordemos que peso 1 sería masa 1 por gravedad y que vamos a usar gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. La masa 1 tiene 25 kilogramos, la gravedad 10, por lo tanto tenemos una normal de 250 newton en la masa 1. Luego se nos pide la aceleración del sistema. Debemos escribir la segunda ley para cada masa. Masa 1 por aceleración. Observemos en el sistema F está a favor del movimiento y el contacto está en contra. Para M2 por aceleración, el contacto está a favor y en contra no tenemos nada. Sumamos ambas ecuaciones, factorizamos la aceleración, sumamos las masas, eliminamos los contactos. Chicos, los contactos, al igual que la tensión, siempre se cancelan. La suma de las masas pasa dividiendo y ya tenemos la expresión algebraica para nuestra aceleración. Nuestra fuerza tiene 500 newton y la suma de nuestras masas es de 65 kilogramos. Vamos a tipear esto, 500 dividido 65. 7,69 metros por segundo al cuadrado. Ya tenemos entonces la parte C de nuestro problema. Para la parte D nos pide el contacto, así como hacíamos con la tensión de regresar a nuestras ecuaciones originales. En este caso, perdón, no numeré mi ecuación, me conviene llevar mi resultado de la aceleración, introducir, reemplazar en la ecuación 2, donde dice que la fuerza de contacto 1,2 es igual a masa 2 por aceleración. Recordemos que la fuerza 1,2 y 2,1 tienen el mismo valor. La masa 2 es de 40 kilogramos y la aceleración, tipeando esto, 307,69. 307,69 newton porque es una fuerza. Luego, se nos pide la velocidad cuando ha recorrido 5 metros. Vamos a considerar también que parte del reposo, ahí no puse, pero lo consideraremos siempre que parte del reposo. Velocidad inicial 0, la aceleración ya hemos calculado. Tenemos la distancia recorrida y queremos la velocidad final. Nuestros conocimientos previos nos dicen que debemos utilizar la ecuación de Torricelli para determinar la velocidad final. Esto desaparece porque es 0, el exponente pasa como raíz. Reemplazamos los valores que tenemos y veamos cuánto tenemos de resultado. 2 por 7,69 por 5. Raíz de 8,77 metros por segundo. Entonces tenemos de velocidad final para este sistema. Y ya terminamos otro problemita más. Nos vemos en breve con el cuarto problema. Vamos con nuestro cuarto problema. Chicos, recordemos de que para entender bien estos problemas que estamos desarrollando en este repaso, se asume que han atendido en clase, trabajado en clase, que han mirado sus materiales, sí, que ya se saben las técnicas generales para resolver problemas de dinámica, sí. Así que vamos por eso directo al grano en cada problema, sin demasiadas explicaciones. Bueno, veamos. En este caso ya tenemos un plano inclinado. No pasa nada. Ustedes conocen cuáles son las fuerzas que necesariamente deben estar presentes en un plano inclinado. Me pide diagrama de cuerpo libre, reacción del plano de apoyo. O sea, independientemente de qué me pide, lo primero siempre es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerza siempre está hacia abajo del plano inclinado? Así.
la componente X del peso hacia adentro del plano inclinado en forma perpendicular a la superficie del plano inclinado, la PI, hacia afuera está la normal. En esta ocasión está la fuerza F estirando hacia arriba. Entonces con esto ya hemos cumplido la parte A. Luego se nos pide determinar la reacción del plano de apoyo. O sea, se nos está pidiendo la normal. En la dirección de la normal siempre deben igualar las fuerzas que están del lado de la normal con las que están del lado contrario. Y aquí debemos recordar, nos dice que la normal es igual a PI. No siempre la normal es igual a PI. Depende de cada sistema. Recordemos que PI tiene una ecuación que ustedes tienen en sus materiales y que habíamos practicado en clase. Masa-gravedad por coseno del plano inclinado. Entonces, reemplazando, tenemos una masa de 20 kilogramos, gravedad 10 y coseno de 45 grados, ya que tenemos 45 grados de ángulo según los datos. Y parte inicialmente del reposo nos dice nuevamente. Voy a tipear esto. A ver, 20 por 10 por coseno de 45, 141,42 newton. Entonces, ese es el valor de nuestra normal. Vayamos con la parte C. Se nos pide el valor de la fuerza F para que el cuerpo ascienda con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrados. Luego dice el valor de la fuerza F para que el cuerpo descienda con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrados. Y finalmente el valor de la fuerza para que el cuerpo descienda con velocidad constante. Fíjense, asciende, en una ocasión en el C dice para que ascienda, para que suba. En el siguiente caso para que descienda, para que baje, pero en ambos casos con aceleración y sin embargo acá con velocidad constante. Entonces esas claves son importantes porque recuerden que es muy importante saber el sentido del movimiento. Bueno, vayamos con la parte C. Si sube, entonces hacemos masa por aceleración que está a favor del movimiento, la F, y en contra la PX. ¿Qué es lo que nosotros queremos despejar? Queremos despejar la F. Por lo tanto, PX molesta y PX pasaría sumando para que tengamos el valor de la F. Pero PX tiene su ecuación, es masa-gravedad por seno del plano inclinado. Entonces aquí reemplazando obtendremos el valor de la F. Masa, aceleración, masa, gravedad por seno de 45. Esto otra vez va a estar en Newton. Y veamos, voy a tipear 20 por 3 más 20 por 10 por seno de 45. 201,42 newton. Entonces ahí tenemos el valor de la fuerza F para ese caso, para el caso de que está subiendo por el plano inclinado con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrados. El siguiente caso dice que descienda, que baje con 3 metros por segundo cuadrados. Fijémonos, gente, que si el cuerpo está bajando, es porque la PX está ganando. La PX ahora está a favor del sistema, del movimiento. Por lo tanto, al plantear la segunda ley tendríamos masa por aceleración, fuerza que está a favor menos la que está en contra. Si queremos despejar F, como F está negativa en el miembro de la derecha de la ecuación, lo traemos a la izquierda, se vuelve ya positiva, está sumando. MA va a pasar a restarle a PX. Luego, nosotros debemos reemplazar la PX por su ecuación. Masa-gravedad por seno menos masa por aceleración. Nuestra masa era de 20, gravedad 10, seno de 45, masa 20 y la aceleración que nos da el ejercicio. Cargando todo eso en la calculadora, veremos cuánto sale. A ver, 20 por 10
por seno de 45 menos 60. Y tenemos un valor de 81,42 newton. Finalmente nos pide hallar el valor de la fuerza F cuando la velocidad es constante. Recuerden, chicos, la siguiente clave. Si les dice que está en movimiento pero con velocidad constante, deben igualar las fuerzas que están a favor y en contra del movimiento. Por lo tanto, F sería igual a Px directamente. Masa, gravedad, seno del plano inclinado, 20 por 10 por seno de 45. Por lo tanto, tendríamos, a ver, 141,42 newton. Entonces, con esta respuesta hemos terminado nuestro cuarto problemita. Nos vemos en breve con el quinto problema, que ahí ya empieza a verse. Fuerza, chicos. Vamos con el quinto problema. El sistema mostrado es sin rozamiento. Determina diagrama de cuerpo libre, aceleración del sistema, tensión en las cuerdas, etc. Observemos el sistema. En este caso tenemos dos cuerdas. Recuerden que hay una tensión por cuerda, por lo tanto tendremos tensión 1 y tensión 2. Vayamos con lo de siempre, identificar todas las fuerzas presentes. Entonces tendremos vertical hacia abajo el peso de A, vertical hacia abajo el peso de C y vertical hacia abajo el peso de B. Ahora coloquemos las normales. O sea, la normal, solo B está en una superficie de apoyo. Por lo tanto, solo B tendrá normal. El resto de los cuerpos no tienen normal. Entonces, aquí colocamos la normal B. Ahora vamos con las tensiones. La tensión, voy a llamarle tensión 1 a esta tensión. Recordemos que la tensión se dibuja saliendo del cuerpo. Entonces sería T1, T1 y de este lado sería T2, T2. Siempre saliendo de los cuerpos. Fijémonos que el dibujo ya nos señala hacia dónde se mueve el sistema. O sea, B se mueve a la derecha, el cuerpo C baja y el cuerpo A sube. Ok, ahora toca, con esto ya terminamos la parte A, que era simplemente determinar el diagrama de cuerpo libre. Para hallar la aceleración del sistema, debemos plantear la segunda ley para cada cuerpo. Masa de A por aceleración. Como A sube, va primero la tensión y en contra está el peso. Llamémosle ecuación 1. V va a la derecha, entonces la tensión 2 está a favor del movimiento y la tensión 1 en contra. Finalmente, como C baja, primero está su peso y en contra está la tensión 2. Ecuación 3. Sumamos las tres ecuaciones, lo mismo de siempre, factorizamos la aceleración, sumamos las masas, cancelamos o eliminamos las tensiones y nos quedan los pesos. La suma de las masas pasa dividiendo. En vez de peso de C coloco masa de C por gravedad. Y en vez de peso de A, masa de A por gravedad. Abajo la suma de las masas. Recuerden que es muy importante tener que nuestro trabajo tenga estética algebraica. Por lo tanto, factorizo la gravedad. Me queda la resta de las masas C y A. Y abajo la suma de todas las masas. Entonces tenemos 10, C es 12, A es 5 y la suma de los tres, según los datos, 13, 25. Veamos entonces. Ay Dios. A ver, 10 por 7 dividido 25. 2,8. 2,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces es el valor de nuestra aceleración.
Luego, en la parte C nos piden la tensión que une A con B, que para nosotros sería la tensión 1, y luego pide la tensión 2. Sabemos que tenemos que regresar a las ecuaciones con nuestra aceleración. Entonces, si yo copio la ecuación 1, masa de A por aceleración, este 1 menos PA. Luego puedo copiar masa de C por aceleración es peso de C menos tensión 2 para poder hallar ambas tensiones. Voy a subir un poquitito esto. La masa de A, ay, pero no recuerdo las masas. 5, 8 y 12. 5, aceleración 2.8, tensión 1 desconocemos. Y en vez de masa, peso de A, perdón, puedo poner masa de A por gravedad. Masa de A por gravedad, por lo tanto va a ser 5 por 10. Eso es 50 y va a pasar a sumarle a 5 por 2,8, que es 14. 50 pasa sumando y tenemos una tensión de 64 newton. Luego se nos pide determinar la otra tensión. Entonces reemplazamos en esta. Masa de C es 12, aceleración 2,8, 12 por 10 menos T2. T2 va a pasar aquí a la izquierda y esto va a pasar a restarle a este resultado. Entonces va a ser 12 por 10, que es a la derecha, menos 12 por 2,8. Tal cual como suena. 12 por 2,8. 86,4 newton para la tensión 2. Súper guapos somos. Ya terminamos el problema número 5. Nos vemos en breve con el sexto problema. Vamos con nuestro sexto problema. Recordemos que en algunas ocasiones se nos cambian los datos y las incógnitas, pero la base teórica, los conceptos, el análisis inicial que siempre hay que hacerle a un problema no cambia. Por lo tanto, no te sorprendas ni te asustes cuando te das cuenta que, siendo que en todo momento estábamos hallando la aceleración, ahora de repente ya nos dan la aceleración y se nos pide, por ejemplo, calcular una de las masas. Se procede inicialmente de la misma manera. Plantear la ecuación de la segunda ley para cada cuerpo, tener la aceleración factorizada, la suma de las masas, etc. Hasta ese punto todos los problemas son iguales. A partir de ahí debes analizar qué datos y qué incógnitas tenemos. Lo mismo de siempre, diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso de A, tenemos la normal de A, tenemos el peso de B, tenemos la tensión en la cuerda que para A va a estar a la derecha y para B a la izquierda porque una tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo. Ahora vayamos a ver la parte B. Nos pide la masa del cuerpo, pero eso vamos a sacar de la segunda ley. Planteamos, masa de A por aceleración es igual a la fuerza que está a favor menos en contra. En contra no tenemos nada, no tenemos la tensión, por lo tanto todavía no podemos hallar la masa A. Masa de B por aceleración, como B baja va primero su peso y en contra la tensión. Sumamos las ecuaciones, factorizamos la aceleración, eliminamos las tensiones y nos queda el peso de B. Hasta este punto entonces son todos iguales. Veamos. Bueno, a partir de aquí, fíjense, como yo ya tengo la aceleración, cuando era la aceleración me olvidé, 3. No tengo la masa de A. No, perdón, la masa de A sí tengo, lo que no tengo es la masa de B. Entonces, donde me diga masa de A sí voy a reemplazar por 8 y no tengo la masa de B. Y acá dice peso de B, pero eso es masa de B por gravedad.
Gravedad sé que es 10, pero la masa de B no sé. Como mi incógnita está atrapada en el paréntesis, también aquí tengo que hacer una distributiva para liberar la masa. 3 por 8, 24. 3 por masa es igual a 10 masa. Luego 3 masa pasa a restarle a 10 masa y nos queda 7 masa de B. Y por aquí 24. Luego 24 dividido 7 con dos decimales después de la coma. Siempre vamos a estar trabajando con dos decimales después de la coma. Masa de B, entonces tenemos 3,43 kilogramos. Ok, entonces ya tenemos nuestra masa de B. Nos pide también la tensión en la cuerda. Entonces, para la tensión en la cuerda, me voy a ir a la ecuación 1, porque es masa de A por aceleración. O sea, desde un principio pudimos haber hallado entonces, porque la masa es 8, la aceleración es 3. Por lo tanto, la tensión es 24 newton. Se nos pide la normal en A, pero se nota que la normal en A es simplemente igual al peso de A, porque hay que igualar las fuerzas que están de uno y otro lado de la normal. Masa de A por gravedad. La masa de A es de 8 kilogramos, la gravedad 10 y es 80 newton. Finalmente se nos pide la velocidad de V cuando ha descendido 3 metros partiendo del reposo. Entonces vamos a usar la ecuación de Torricelli porque nos relaciona hora tiempo, no, velocidad con distancia recorrida 3 metros. Parte del reposo, recorre 3 metros, el exponente pasa como raíz. 2 por aceleración que ya era un dato y la distancia recorrida que también es un dato. 3 metros. Ok. Ay, ¿qué pasa? Entonces, con dos decimales después de la coma, 4,24 metros por segundo. Entonces, la velocidad del sistema, después de haber recorrido 3 metros. Nos vemos en breve con el siguiente problema. Enseguida terminamos. Vamos con nuestro próximo problema. El problema número 7. Se nos da un plano inclinado nuevamente que tiene una inclinación de 40 grados, masas M1 de 10 kilogramos y M2 de 18 kilogramos. El ángulo de inclinación ya dijimos. Diagrama de cuerpo libre, la velocidad de M2 cuando ha descendido. Fíjense que eso nos da ya un dato de que M2 va a descender y M1 entonces va a ascender. Primer paso siempre, diagrama de cuerpo libre. Entonces comencemos. El cuerpo que está en el plano inclinado sí o sí va a tener hacia abajo la PX de 1, hacia adentro la PI de 1 y hacia afuera la normal 1. Luego, en este caso vamos a tener una sola cuerda, entonces hay una sola tensión, por eso no voy a usar subíndices. Y tenemos finalmente el peso del cuerpo 2. Hay que dibujarlo mejor, más vertical, ¿sí? Bueno, esto entonces para la parte A de diagrama de cuerpo libre. Para hallar la aceleración, necesariamente segunda ley para los dos cuerpos. Masa 1 por aceleración. Como el cuerpo 1 sube, la tensión va de primero y Px va segundo. Ecuación 1. Masa 2 por aceleración. Como 2 baja, va primero el peso y luego la tensión. Sumamos ambas ecuaciones, factorizamos la aceleración, sumamos las masas, cancelamos las tensiones y nos quedan el peso 2 y la Px1. Para despejar la aceleración, la suma de las masas pasaría sumando. Pero fijémonos acá, en vez de peso 2, yo ya voy a escribir masa 2 por gravedad. Y en vez de Px1, masa gravedad por coseno del plano inclinado. Podemos ahora reemplazar todos los valores que tenemos.
18 por 10 menos 10 por 10 por coseno de 40 y todo eso sobre la suma de las masas que sería 28. Ya sumé las masas, así ya nos vamos abreviando algunos pasos. Menos 10 por 10 por coseno de 40 dividido 28. 3,69 metros por segundo al cuadrado, entonces nuestra aceleración. Luego se nos pide la tensión en la cuerda y hacemos más de lo mismo. Regresamos a nuestras ecuaciones originales. Por lo tanto, con mi asterisco en la ecuación 1, asterisco es mi aceleración. Mi ecuación 1 dice que la masa 1, que es 10, por la aceleración, es igual a la tensión menos px1. Pero px1 es toda esta parte, ¿sí? Que sería, voy a hallar eso, 10 por 10, pueden hacerlo pues en un cálculo auxiliar, 76,6. Entonces esto es px1 y es 76,6. 76,6 pasaría a sumarle a lo que está a la izquierda, que sería 36,9. 113,15,5 Newton. En C se nos pide la normal en la masa 1. La normal en la masa 1 va a ser igual a la PI de 1. Y la PI es masa 1, gravedad. Híjole, aquí en PX debí usar seno, perdón, seno de 40. Eso va a modificar el resultado de mi aceleración y por supuesto el de mi tensión. Ay, perdón. Entonces va a ser 10 por 10 por seno de 40. 64,27 es toda esa parte. 64,27. Y sería 180 menos lo anterior dividido 28. 4,13 es nuestra aceleración. Entonces aquí afectaba eso. 4,13 por 10 más 64,27, 105,6 newton. Tenemos de tensión. Y acá en la PI sí se usa coseno, mil disculpas. Entonces 10 por 10 por coseno de 40. Entonces tendríamos 100 por coseno de 40. 76,6 newton. Y nos falta solamente la parte E. La velocidad cuando M2 ha descendido 1 metro, 1,5 metros. Nuevamente usamos Torricelli. Siempre que se relacione velocidad con distancia recorrida, usamos Torricelli. Y siempre vamos a considerar que parte del reposo. Hago que esto sea cero porque parte del reposo el exponente pasa como raíz y tengo esta expresión. 2 por aceleración por distancia recorrida. Entonces veremos esto qué valor arroja. 2 por 4,3. Estoy cada vez más congestionada, perdón. Así es que mil disculpas. 3,52 metros por segundo. Ahí está. Ya tenemos entonces terminadito nuestro problema número 7. Nos vemos en breve con el problema 8. Bueno, vamos con nuestro problema número 8. Estuve practicando, por eso tenía escrito. Primer paso, pida lo que pida, el primer paso siempre va a ser identificar todas las fuerzas presentes.
Llamémosle A este cuerpito, B a este cuerpito y C a este cuerpito. Identifiquemos las fuerzas presentes. Hacia abajo el peso de A, el peso de B y el peso de C. Como todos están en una superficie de apoyo, entonces todos tienen normal. Normal A, normal B y normal C. Hay una cuerda de por medio, por lo tanto, vamos a tener una tensión por aquí, una tensión por aquí, porque una tensión siempre se dibuja saliendo del cuerpo. Y no nos olvidemos de que hay contacto lateral. A empuja a B a la derecha, pero B le reacciona sí o sí a la izquierda. Pero recordemos que AB y BA valen lo mismo, tienen el mismo valor, o sea, matemáticamente son iguales, aunque conceptualmente sean diferentes. Ahora armemos la segunda ley para cada cuerpo. Masa de A por aceleración, que es lo que a A le lleva a la derecha la tensión y en contra que está la fuerza de contacto con B. Masa de B por aceleración, a B le lleva el contacto, nada más. Masa de C por aceleración le lleva la fuerza F de 42 newton y en contra está la tensión. Sumamos las tres ecuaciones, factorizamos la aceleración, sumamos las masas, cancelamos las tensiones y los contactos laterales y solamente queda la fuerza F. Perdón, cuidado con lo que estoy despejando. Bueno, entonces para despejar la aceleración tendríamos fuerza F sobre la suma de las masas. La fuerza F es de 42 newton y la suma de las masas es de 6 kilogramos, por lo tanto 7 metros por segundo al cuadrado es la aceleración de nuestro sistema. Después, para hallar la tensión en la cuerda, hay que regresar a alguna de las ecuaciones. En este caso, por ejemplo, en la 1. Si yo llevo asterisco en la ecuación 1, es masa de A por aceleración es igual a la tensión. Ay, no podía ir a la 1, qué macanada. Perdón la expresión. Me tengo que ir a la C. Me tengo que ir a la C, a la 3, a la ecuación 3. Masa de C por aceleración F menos tensión. Esto es 21. Entonces 21 pasa a restarle a 42 y otra vez es 21. Ya tenemos entonces la tensión en la cuerda. Ahora el contacto lateral. Ese asterisco de la aceleración llevamos a la ecuación 2. Porque ahí dice que el contacto AB, que ya es también BA, vale masa de B por aceleración. Y eso es 14 newton. Ok, nos vemos en breve. Bueno, vamos con nuestro penúltimo problema. En esta ocasión, el padre de este niñito lo estira con una fuerza F que está inclinada 30 grados. El niño tiene 50 kilogramos de masa y F tiene un valor desconocido y la aceleración del niño es de 3 metros por segundo al cuadrado. Se nos pide el diagrama de cuerpo libre, la reacción del suelo sobre el niño y el módulo de la fuerza. En este caso debemos cuidar porque cuando tenemos una fuerza inclinadita hay que descomponerla en una componente horizontal, Fx, y una componente vertical. Habíamos mencionado en clase que la Fi es F por seno del ángulo que está ahí con el eje X y la Fx es F por coseno. No confundan con Px, Pi, que es al revés. Px es con seno y Pi es con coseno. En este caso no. Otras fuerzas presentes en el sistema.
Hacia abajo el peso del niño, hacia arriba la normal. Nosotros no consideramos aún el rozamiento, por lo tanto veamos, ya no tenemos ninguna otra fuerza presente. Esto es el diagrama de cuerpo libre. Para hallar el valor de la reacción, trabajamos en la dirección de la normal y todo lo que apunta hacia arriba, que en este caso es normal y FI, igualamos a lo que apunta hacia abajo, que es solamente el peso. Despejemos la normal. La normal sería igual al peso menos FI. El peso es masa por gravedad y FI es F por seno. La masa es 50, la gravedad 10. La fuerza F es la desconocida. Cuidado, la fuerza F es desconocida. Entonces me doy cuenta que toda seno de 30 es 0,5. No puedo hallar todavía la normal porque no tengo la fuerza F. Entonces ahora me voy a ir en dirección del movimiento. Masa por aceleración es igual al que está a favor. Fx y en contra no hay nada. Entonces esto va a ser F por coseno. La masa es de 50 kilogramos, la aceleración 3 y el coseno de 30 pasaría dividiendo. Entonces, primeramente voy a hallar este valor 173,20. Y luego me regreso a la parte B. Esto es 500 menos 173,2 por 0,5. Por 0,5 y eso le resto a 500. Y tengo 413,4 newton. La normal entonces que actúa sobre el niño. Y ya está este problemita cortito. Nos vemos en breve con el último problema. Fuerza chicos, llegamos al último problema. Esto no acaba hasta que se acaba. Bueno, el sistema mostrado de sin rozamiento y parte del reposo considere M1 4 kilogramos y M2 6 kilogramos. Determina el diagrama de cuerpo libre, la normal en M2, la aceleración del sistema, la tensión en la cuerda y la velocidad del cuerpo a los 3 segundos. Nuestro primer paso de siempre, tenemos hacia abajo el peso 1, el peso 2, como ambos están en una superficie de contacto, tienen normales. En este caso hay tensión. Para M1 la tensión actuaría a la derecha, pero para M2 actuaría a la izquierda. La fuerza F de 50 newton actúa a la derecha, no hay más. Siguiente paso, esto es la parte A del diagrama de cuerpo libre. La normal en M2, la normal 2 es igual al peso 2. Y el peso es masa gravedad. La masa 2 es de 6 kilogramos por gravedad, 60 newton. Nada más, se iguala con el peso y ya. Luego me pide la aceleración del sistema. Ahí necesariamente tengo que armar la ecuación de cada uno. Masa 1 por aceleración a la derecha solamente se va la tensión. Masa 2 por aceleración es la fuerza, llamémosle fuerza F, menos la tensión. Sumo, factorizo la fuerza F, la suma de las masas va a pasar dividiendo la fuerza F de 50 y la suma de las masas es de, ya me olvidé, 6 y 4, o sea, 10. Entonces tenemos una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Se nos pide la tensión y para hallar la tensión podemos irnos a la ecuación 1. Masa 1 por aceleración es igual a la tensión. Tensión es de 20 newton. Y finalmente, otra vez con cinemática, la velocidad a los 3 segundos. Usamos la ecuación de velocidad. Aceleración 5, tiempo 3.
15 metros por segundo, entonces la velocidad final del cuerpo, del sistema, mejor dicho. Bueno, chicos, de esta manera entonces hemos terminado nuestros 10 problemitas de repaso. Espero que traten de identificar muy bien todas las características de estos sistemas súper básicos para que puedan dar una pruebita súper poderosa, súper total de puntos y puedan sentirse súper bien, ¿sí? Hay que tener mucha fuerza, mucha resistencia porque estamos arribando a la recta final. Falta poquito. Nos vemos. Chau, chau.